Gracias amigos por estar con nosotros. Nos encontramos con Edmundo Beteta, presidente del CIS, que en los últimos días ha presentado pues algunas cifras y resultados, entiendo yo todavía iniciales, de una auditoría que se está realizando desde el año 2012, de la gestión desde el año 2012, y lo que se ha encontrado es, entre otras cosas, bueno, hemos escuchado hasta de partos de hombres, operaciones de cataratas realizadas a una misma persona 200 veces. Entonces, esto vamos a aclarar en realidad de qué cifras estamos hablando con respecto a lo que pueden haber sido mal manejo de recursos, pero de todas maneras esto también lleva a relacionarlo con una deuda muy importante que mantiene la institución con los hospitales públicos, que también he visto, Edmundo, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. También he visto discrepancias en estas cifras. Por un lado, he visto artículos de prensa que hablan de los 700 millones de soles de deuda, luego otros que hablan de 100 y pico millones de deuda de los hospitales de salud y centros públicos. ¿De qué estamos hablando exactamente de deuda? Para empezar. Lo primero es que se trata de requerimientos de pago que están pendientes de años anteriores. Bien. Es un conjunto de solicitudes de pago que vienen unas de 2012 a 2016, incluso algunas desde el año 2009. Entonces, cuando una nueva gestión llega, tiene que revisar eso con rigurosidad por el bien del ciudadano, porque evidentemente es muy justo pagar lo que corresponde, pero se tiene que revisar porque hacia futuro esto es una lección para que el seguro público fortalezca lo que todo buen seguro hace, que es controlar el buen uso de los recursos para que el dinero alcance para lo que el ciudadano nos pide, que es cubrirle sus gastos en medicamentos. Entonces, de esos 700 millones que están en revisión de años anteriores y que corresponden a un tremendo trabajo de revisión de más de 110 millones de atenciones, aproximadamente unos 540 millones de soles son requerimientos que vienen del sector público y cerca de 200 del sector privado. Entonces, revisar las situaciones irregulares es una cuestión no solamente ética, sino que además es lucha contra la corrupción y es en el futuro que el seguro funcione mejor para que realmente se gaste en lo que el ciudadano quiere. Usted menciona estos 200 millones de soles y claro, entramos pues hubo un escándalo que en realidad pues fue lo que precipitó su entrada a la institución, el escándalo de Carlos Moreno, donde lo que se vio en principio era esta suerte de mala utilización, de manipulación por parte de actores privados o actores que estaban en uno y otro lado, como el propio Moreno, ¿no? Que terminaban aprovechándose del CIS. ¿Esto ha encontrado usted, era una situación generalizada o es una situación, digamos, no generalizada, pero que iba más allá de experiencias aisladas? Cuando usted me está hablando de unos requerimientos de 200 millones en el sector privado, cabe colegir que puede ser así. A ver, primero, recuerda que estos requerimientos que vienen de años anteriores están en una revisión bien rigurosa. Ya. Segundo, nosotros estamos continuando con la atención a nuestros asegurados y en 7 meses de gestión hemos transferido en todo el Perú al sector público más de 1.000 millones de soles para que nuestros asegurados tengan sus medicamentos. Tercero, en el caso del sector público, mi reflexión es que los hospitales tienen necesidades, muchos médicos trabajan en condiciones heroicas y tenemos que apoyarlos, y que las situaciones que se deben revisar son evidentemente minoritarias y que no comprometen a la mayoría de funcionarios. Y quiero destacar nuevamente lo bueno que es hacia futuro mejorar el control de recursos y con el sector privado que tú has mencionado. El año pasado, al Seguro Integral de Salud, solamente por atención de emergencias en establecimientos privados, le quisieron cobrar más de 100 millones de soles, cuando en 2014 la cuenta de emergencias en establecimientos privados era de menos de 2 millones de soles. O sea, pasó de 2 millones de soles en 2014 a más de 100 millones en 2016. En este momento, gracias al decreto legislativo 1346 que impulsó el Poder Ejecutivo y que el Poder Legislativo ratificó, gracias a esta iniciativa de la ministra, con los controles que hoy estamos implementando, la cuenta mensual
por ejemplo, de marzo, por atención de emergencia de nuestros asegurados en establecimientos privados, es de 10.000 soles. Es decir, de 6 millones o 7 millones de soles en un mes, ahora son 10.000 soles. Ahora es un escándalo. Por mejor control. Cuando hablamos de mejor control, ¿de qué estamos hablando? ¿Que se estaba pasando gato por liebre, que se estaba pasando atenciones que no debían pasarse, o que se estaba abusando de la figura y que de un momento a otro dijeron, bueno, comienza a pasar todo por emergencia para cobrarle el CIS? El asegurado tiene el derecho por ley de emergencia de atenderse cuando hay un riesgo vital, donde esté más cerca. Si hay una clínica, pues debe atenderse ahí. Y en esos casos no hay tarifa del CIS con la clínica y la clínica le cobra al CIS y le puede cobrar una cuenta justa o una cuenta no justa. Primer asunto. El segundo es que encontramos un conjunto de situaciones que no eran de emergencia, es decir, donde la vida no estaba en peligro, a eso le llaman prioridad 3 en el lenguaje médico. Y lo pasaban de frente a emergencia. Y donde el paciente ya estaba estabilizado, y cuando un paciente ya está estabilizado, todo lo que se le atiende después ya no es emergencia. Entonces, esas situaciones las estamos controlando gracias al decreto legislativo y ya está dando resultados. Ahora, con los casos que se han levantado en prensa, siempre la prensa va a levantar por los casos más extraordinarios. Entonces, hemos visto hombres que dan a luz, una señora que tenía operaciones de cataratas 200 veces, ¿no? Así es. Una catarata de operaciones, en realidad, en ese caso ahí. ¿Son casos, otra vez, son casos así espectaculares que se han encontrado o sí hay una serie de irregularidades? Porque ahí sí ya estamos hablando del manejo mismo del CIS. ¿Esto sería en establecimientos privados, públicos o no necesariamente? A ver, ¿estas irregularidades han dado en todo tipo de establecimientos? Hay situaciones que corresponden a establecimientos públicos y otras que corresponden a privados. Los ejemplos que hemos estado destacando y están ya acreditados de públicos como las operaciones que no tienen sustento, 35.000 o más partos a gestantes dobles, que en menos de 2 meses, lo cual es biológicamente... Es un milagro. Lo cual es biológicamente inconsistente, ocurre en algunas entidades públicas y también hemos visto, por ejemplo, en el sector privado, que tiene contratos con el CIS en el pasado para atender a los niños de Jaliwarma en atención dental, que en una inspección que hicimos a un colegio, abrimos la boca de los niños. No había pasado ninguna inspección dental, claro. Y un 80% de ellos no había sido atendido. Claro. E igual se quería cobrar una cuenta del año pasado. Entonces, eso lleva a enseñarnos hacia futuro, que estamos mejorando los controles. El control tiene un apoyo de tecnología de la información, por ejemplo, gracias a que mejoras en el software las reglas para detectar estas situaciones raras, inconsistentes, las detectas, pero también mejoras la auditoría médica, que es un seguro, la visita presencial, para que se detecten las situaciones y, lo más importante, que se corrijan. El CIS tiene 1.400 millones de soles de presupuesto. Este tipo de saneamiento, ¿cuánto cree usted que va a poder y en cuánto tiempo va a poder ahorrarle al CIS, optimizar el presupuesto para poder de ahí ya terminar contándonos un poco hacia dónde va el CIS? ¿De cuánto podemos hablar? Estamos hablando de 700 millones, debe haber un porcentaje importante de esos requerimientos que no están justificados, ¿no? Mira, existe un equipo técnico que está haciendo esa revisión rigurosa y ellos el próximo mes van a consolidar un informe con esa situación y de tal manera que se continúe en el Poder Ejecutivo haciendo las gestiones correspondientes, porque sí nos preocupa que los hospitales tengan un adecuado financiamiento cuando han hecho bien las cosas. Eso es lo justo. Entonces, estamos en ese proceso y aprendiendo que hacia adelante, entonces, el uso de los recursos, la calidad es un verdadero compromiso. Pero mira que de inmediato en optimizar recursos, solo lo que te conté... No, las cuentas son impresionantes. Lo que te conté de emergencias en el sector privado ya lleva a una optimización proyectada para este año de más de 90 millones de soles. ¿Pero eso qué significa? Que esos 90 millones que se optimizan
es más medicina, Claro. más medicamentos para nuestros asegurados que realmente lo necesitan. Son 16 millones de peruanos los que están afiliados al CIS. Así es. Hay mucha discusión también sobre lo que debería ser una institución como esta hacia futuro en un país que sin duda pues tiene una gran vulnerabilidad social todavía, pero va superando los niveles de pobreza que había superado. El CIS era diseñado en un principio pensado para gente pues en situación de pobreza. Se habla ahora del CIS para la clase media, se habla de experimentos de copago, ¿no? Que ya hay varios en marcha incluso, entiendo yo, pero ya a una gran escala. Se habla de cambiar la naturaleza del CIS. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Porque esta es pues la primera capa de atención de salud pues, que recibe cualquier ciudadano peruano, que es lo que debería estar garantizado. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde usted ya puede observar con seguridad que debería ir el Seguro Integral de Salud? Enrique, muy buena pregunta. La visión que tenemos es que el gobierno tiene una política de Estado de protección social universal en salud. Entonces, tenemos que lograr que todos, peruanas y peruanos, tengan un seguro de salud y con un principio de equidad donde se usa el criterio de justicia, donde el pobre y el vulnerable tienen atención gratuita y donde hay un sector medio con una capacidad de pago, se puede actualmente en el marco legal cobrar una suma módica y a eso se le llama semicontributivo. Entonces, avances muy concretos que se han logrado. El año pasado... ¿Cuántos usuarios tenemos en copago, por ejemplo, en esto que llamamos copago? Te cuento, mira, primero, en el año pasado de... los afiliados en la modalidad regular, porque el CIS cuida permanentemente que los grupos vulnerables que por leyes tienen que entrar al CIS sigan teniendo atención. En la afiliación regular que hacen los individuos, 3.7 millones de personas no tenían clasificación socioeconómica. ¿Qué hicimos nosotros? Nos conectamos en línea con el MIDIS y en ese trabajo colaborativo, hacia adelante, toda persona que quiere ingresar individualmente debe solicitar Tiene que tener una categorización. Clasificación socioeconómica. Estábamos hablando de casi el 25% que no estaban así categorizados. Lo dice la ley. Y el MIDIS está haciendo un muy buen trabajo para llegar a regularizar la situación de las personas que no tenían clasificación socioeconómica. Pero el punto es que haya aseguramiento universal. Entonces, con el proceso que establece el decreto legislativo, se va dando clasificación socioeconómica a estos 3.700.000 que no la tenían. 2, el CIS empieza también este año a aplicar en el segundo semestre un concepto que se llama vulnerabilidad. De repente hay gente que monetariamente está saliendo adelante y de repente chambea, es clase media y no es pobre, pero de repente... 33% del INEI, de repente 33% según el INEI son vulnerables de regresar a la pobreza. Un shock de precios de 5%. Efectivamente, un huaico, un cáncer. Los vuelve pobres. Los vuelve pobres de inmediato, les quita la chacra, les quita la vivienda. Entonces, en esa vulnerabilidad también el CIS tiene que responder y después de haber tenido una clasificación de la población según pobreza y según vulnerabilidad, quien no es pobre ni vulnerable debe seguir teniendo seguro y esa es una clase media que por una módica suma que actualmente es 39 soles por persona, puede ingresar a una modalidad semicontributiva. Edmundo Beteta, gracias por estar con nosotros. Muy interesante el concepto de vulnerabilidad, muy interesante que la gente de clase media, digamos, esté enterada que puede acceder al CIS con los 39 soles. Y bueno, interesantísimos los números estos de atención en el sector privado, me han impresionado realmente. Ojalá lleguen a buen puerto todas estas mejoras. Gracias por estar con nosotros, 8:26, nos vamos a una pausa, regresamos con más en TV Perú Noticias. No se vayan.